El bloqueo se basa en una ley norteamericana que ya tiene más de un siglo, que es la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Y en esa ley se maneja el término embargo en el sentido de evitar que naciones que se conceptualizan como enemigas de Estados Unidos puedan realizar comercio. Y ese término ha permanecido a lo largo del tiempo. Pero cuando uno analiza realmente las acciones del bloqueo norteamericano desde inicio mismo de la revolución, se da cuenta que es mucho más que un embargo. Es decir, no es simplemente una congelación de recursos temporal, sino que llevamos ya casi 60 años de bloqueo con Estados Unidos y es un eufemismo que ellos emplean para decir que, bueno, que no es tan fuerte lo que se hace contra Cuba, que Cuba tiene una serie de posibilidades, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma de enmascarar, es lo que se ha usado durante todos estos años, de enmascarar realmente la dureza que tiene el bloqueo contra nuestro país. Es esa la situación. Usted ahora nos comentaba sobre fondos congelados. Desde los primeros años de que triunfa la revolución, han existido en Estados Unidos una serie de fondos cubanos que ellos se han apropiado de los congelados. Incluso la mafia cubana ha utilizado esos fondos para apropiarse de ellos y sus distribuciones y sus cosas. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿cómo es que se produce? En la actualidad hay ejemplos que se sigan congelando transacciones cubanas, sobre todo en la parte financiera, en ese sentido. Sí, Cuba tenía una serie de fondos depositados en Estados Unidos y da cuenta de que antes de la revolución el grueso de nuestro comercio exterior, más concretamente el 70% de las importaciones provenían de Estados Unidos y el 67% de las exportaciones iban a Estados Unidos. Necesariamente había que tener fondos para operar todo ese negocio con los norteamericanos. Cuando triunfa la revolución no se produce de inmediato una congelación de esos recursos, pero en la medida que fue avanzando la revolución y se fueron creando contradicciones entre los intereses de Cuba y los intereses de las empresas norteamericanas en nuestro país, sobre todo a partir de la Ley de Reforma Agraria de mayo del 59, empezaron a congelar esos fondos a partir de demandas de las personas afectadas en Cuba por esas leyes para que se retuvieran esos fondos en Estados Unidos. Es decir, ya desde el año 59 eso comienza. En realidad ya hay otra serie de disposiciones. Por ejemplo, en el año 60 hay una serie de decisiones en ese momento confidenciales que constituyen un plan de ataque contra la revolución cubana ya en ese momento, antes de que se proclame el bloqueo como tal. Lo mismo pasó con la Ley de Comercio de 1961, que también ya instrumentaliza una serie de restricciones a Cuba antes de que se proclame el bloqueo. Por ejemplo, Estados Unidos prácticamente elimina en el año 60 la cuota azucarera cubana en Estados Unidos. Todavía no está proclamado el bloqueo. Es decir, son medidas que ellos van tomando paulatinamente, que constituyen de hecho una aplicación de lo que va a ser después conceptualizado como bloqueo, pero que no está en ese momento proclamado como tal. El bloqueo oficialmente se inicia con una proclama presidencial del presidente en ese momento, Kennedy, de Estados Unidos, en febrero de 1962, que es la proclama presidencial 3447, que ya establece oficialmente un bloqueo contra Cuba, conceptualizado como embargo en su letra, pudiéramos decir, en Estados Unidos. Y a partir de ahí se van dictando una serie de regulaciones, son muchas, de distinta naturaleza, financiera, comercial, tecnológica, para evitar que Cuba pueda prácticamente salir de una situación de total aislamiento con relación al mundo. Es bueno decir que aunque vamos a ver que posteriormente la ley que crea ya condiciones para la aplicación extraterritorial, es decir, en otros países del bloqueo, es del año 96, que es la Helmholtz. Sin embargo, ya desde esos momentos, desde principios de los años 60, existen una serie de disposiciones que afectan a otros países. Es
Es decir, empresas norteamericanas, por ejemplo, radicadas en otros países, ya en ese momento no pueden venderle a Cuba ni comercializar nada con Cuba. Por lo tanto, existen esas situaciones ya desde el inicio. Aquí hay un punto en cuanto a los recursos congelados y las reclamaciones que es importante destacar. Cuando se producen las nacionalizaciones de las empresas norteamericanas en Cuba por negarse a cumplir las órdenes del gobierno, el caso más connotado fue la refinación de petróleo, que las empresas norteamericanas, dueñas de las refinerías aquí, la Texaco, la Shell, que era inglesa, la ESO norteamericana, se niegan a refinar petróleo que no sea el petróleo norteamericano y no nos venden ese petróleo. Entonces Cuba toma la decisión de comprar petróleo en la Unión Soviética y le pide a las refinerías que refinen ese petróleo. Ellos se niegan a refinarlo y Cuba interviene en la refinería. Eso es aproximadamente mayo de 1960. No las nacionaliza, las interviene, que es digamos, una medida cautelar ante el incumplimiento de una ley o algo que el gobierno no traspasa la propiedad, sino lo que hace es intervenir en el negocio. Es decir, se nombra un interventor y esa persona es la que maneja el negocio, entre tanto se decide qué se va a hacer. Empiezan los ataques norteamericanos en escalada. La suspensión de la cuota azucarera es lo más importante y Cuba empieza a responder ya en julio de 1960 con la nacionalización de las empresas norteamericanas. Ya ahí no hay intervención, sino nacionalización. Bien, esa nacionalización se concibió con una indemnización, es decir, pagarle a los dueños durante un número de años una indemnización por esos bienes que fueron expropiados, que fueron nacionalizados. Sin embargo, los americanos nunca aceptaron eso y montaron a partir de ahí una gran reclamación. En aquel momento la inversión norteamericana en Cuba era alrededor de $1.000 millones y montaron una gran reclamación por esos fondos que ellos habían perdido en Cuba sin compensación, lo cual es falso porque se le ofreció una compensación. Por ejemplo, la ley de reforma agraria estableció pagarle a los dueños de tierra que perdieron las tierras con la ley durante 20 años a un interés de 4 o 4,5%, una suma de dinero en compensación con el valor de las tierras. Ahí hay una serie de detalles que son interesantes, pero bueno, no podemos extendernos mucho, pero por lo menos hay uno que mencionar. Y es que los americanos reclamaban el valor declarado por ellos de sus tierras o de sus bienes. Pedían pago en efectivo y pago inmediato. Eso es imposible, ningún país acepta eso. Pero bueno, lo hicieron simplemente para forzar prácticamente la situación. En esa circunstancia, la contradicción que se crea es que ellos declaraban un valor por esos bienes que era muy superior al que tenían en los libros de la contabilidad, porque declaraban mucho menos en la contabilidad para pagar menos impuestos. Entonces, ya ahí hay un conflicto en ese sentido y eso acrecienta la hostilidad norteamericana. Bueno, esos 1.000 millones se convirtieron al cabo de los años, a raíz de, por ejemplo, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, en más de 7.000 millones de dólares que están reclamando aquellos antiguos dueños, que ya muchos de ellos no existen físicamente, por las nacionalizaciones que se produjeron en ese instante. Y Cuba tiene, además de los reclamos que se hacen en Naciones Unidas, tiene 2 decisiones jurídicas importantes de reclamo contra el gobierno norteamericano, que son 2 juicios que se llevaron a cabo en Cuba, donde el Tribunal Supremo dictaminó, primero en el año 99, por daños humanos, es decir, todas las personas que murieron, todas las personas que fueron agredidas por bandas contrarrevolucionarias, etcétera, etcétera, le hizo un reclamo de alrededor de 181.000 millones de dólares a Estados Unidos en el año 99, legalmente. Y después, en el año 2000, un reclamo por daños económicos por 121.000 millones de dólares. Cuando viene toda esta confrontación de, bueno, yo reclamo y esto y aquello y lo otro, Cuba presentó, bueno, sus nuevas reclamaciones que no son nuevas. Es decir, en ese momento ellos plantean, bueno, lo que se nacionalizó es que nos deben 7.000 millones y Cuba le dijo, un momento, nosotros tenemos esta reclamación que es legal y que es establecida por 181.000 por un lado y por 121.000 millones de dólares por el otro. Es decir, hay toda una serie de elementos de confrontación que en su momento pudieran tener una solución. Algunos
pensaron que ya con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Obama en el 2014, esto iba a tener una salida, una negociación, pero no fue así. Y eso volvió al punto cero en que estaba anteriormente en esta situación. Es decir, hay muchos elementos en este sentido de cosas que se han congelado en el tiempo, recursos, reclamaciones, etcétera, que tienen que resolverse en algún momento de acuerdo a lo que se negocie para el levantamiento del bloqueo. Cosa que no es fácil, no se reconoce que es un proceso complejo, pero no es un proceso imposible, se ha resuelto con otros países también y en el caso de Cuba lo que no hay es la voluntad norteamericana de hacerlo. Porque simplemente ellos no aceptan que Cuba tenga esa posibilidad de liquidar el bloqueo. Y además otro detalle importante para ya terminar esta parte, y es que el bloqueo fue establecido, como dije, por una proclama presidencial, es decir, era facultad del presidente norteamericano quitar el bloqueo, elevar las presiones, etcétera, etcétera. Eso cambia en el año 96, con la ley Helburton. La facultad para eliminar el bloqueo pasa al Congreso norteamericano. Y por lo tanto se hace mucho más complejo el problema, porque ya no es la voluntad del presidente. Por ejemplo, Obama dijo que el bloqueo había perdido efectividad, que no había cumplido los objetivos y podía en ese momento, si hubiera sido antes del año 96, levantar el bloqueo con una proclama presidencial, pero no lo puede hacer ahora, porque tiene que aprobarlo el Congreso previamente. Es decir, se hace mucho más complejo a partir del año 96 el levantamiento del bloqueo, porque depende no de una persona, sino depende, imagínate tú, del equilibrio que haya en los distintos bandos políticos que existen en el Congreso para que se pongan de acuerdo para levantar el bloqueo. Quiere decir que eso en la actualidad prosigue, se le sigue congelando fondos a Cuba y el pago quizás a artistas también. Todo. Ellos tienen una oficina que es la OFAC, la Oficina de Control de Activos Cubanos en el exterior, que es la que se dedica a perseguir todas esas cosas. Cualquier pago, incluso hay software en bancos que todo pago en dólares que diga la palabra Cuba ya automáticamente te lo congelan. No importa lo que dice Cuba, ya, te lo paran ahí. Entonces, imagínate, lo mismo en gestiones de personas. Por ejemplo, una persona que gana un premio, eso no es una gestión gubernamental, lo ganó por literatura, en el deporte, lo que sea. Esa persona no puede cobrar en dólares. ¿Por qué? Inmediatamente que aparece la palabra Cuba en el pago de un banco, inmediatamente el banco dice, no, este es un país sancionado y yo no puedo pagarle a esa persona. Y así ocurre con todo prácticamente lo que se mueve en el mundo, porque eso lo han montado prácticamente en automático, en ese sentido. Aparte de eso, existen las multas a las personas o a las instituciones que, según el gobierno norteamericano, trafican con activos cubanos. Esa es la palabra que ellos emplean, traficar con activos cubanos. Y eso, bueno, se sacó una cuenta aquí, solamente en el gobierno de Obama, de 2009 a 2016, se pagaron multas por distintas instituciones por más de 14.000 millones de dólares. Es decir, una cifra extraordinariamente alta, porque a veces una operación que se realizó, por ejemplo, en el año 2008, ellos vienen a concluir la investigación en el 2013 y te aplican la multa en ese momento. Eso pasó con un banco francés, con el banco BNP Paribas, que fue multado en el 2013 por operaciones en el 2008, donde estaba involucrada Cuba, y le establecieron una multa enorme, una multa de más de 8.000 millones de dólares a ese banco por traficar con activos cubanos. Creo que es la más grande que se... Es la más grande que se ha registrado hasta ahora. Ellos siguen implantando multas, es decir, el registro es enorme. Unas más altas, otras más bajas, cualquier cosa, y te la aplican en ese sentido. Tú puedes apelar y decir que no la vas a realizar, pero eso te cierra las puertas en Estados Unidos. Y este banco, lógicamente, que es uno de los principales bancos del mundo, no solo de Francia, bueno, pues negociaron y pagaron, no la cifra original, sino una pequeña rebaja y pagaron la multa al gobierno norteamericano. Claro, el Banco de Cuba, como decía, con la primera economía del mundo y con una isla en el Caribe. Exactamente, la presión es enorme en ese sentido. Profe, en el periodo mucha gente como que se deslumbró. Incluso Obama, si mal no recuerdo, hizo un anuncio para poder Cuba utilizar el dólar en sus transacciones financieras. Eso se llegó a materializar, Cuba lo puede hacer.
Sí, eso se anunció cuando él iba a realizar la visita a Cuba. No, perdón, eso ya él hace la visita en una fecha posterior. Eso se anuncia prácticamente, creo que fue en el mismo año 2016, que se iba a autorizar la utilización del dólar en las transacciones de Cuba. Eso nunca se materializó. Nunca se materializó porque, aunque lo dictamine la presidencia de Estados Unidos, ningún banco, ninguna compañía se lanza a hacerlo, porque son tantas las leyes y tantas las cosas que pueden ser afectadas por esa decisión o pueden ser exceptuadas de esa decisión, que simplemente la gente tiene miedo, aunque lo autoricen, simplemente dicen, no, vamos a esperar a ver por dónde va esto, porque son muchas las disposiciones. Es un libro prácticamente lo que hay de disposiciones que implementan el bloqueo contra Cuba, y aunque se tome una medida, si eso no está calzado por un análisis de todo, desde la ley de comercio con el enemigo hasta las últimas disposiciones, que te digan que eso puede hacerse sin grandes afectaciones, la gente no da un paso en ese sentido. Es decir, no es tan fácil de implementar, aún con una decisión del presidente. Exacto, y está Cuba hoy ahora puesta por, o sea, el gobierno le ha gustado mucho la zona de desarrollo Mariel. Y ahí ya hay 20 proyectos que están funcionando y otros tantos más en desarrollo. El bloqueo afecta directamente la gestión de estas empresas que se radican en Mariel, incluso afecta sus exportaciones. ¿Puede afectar el bloqueo? Claro, desde luego. Mientras estén en territorio cubano, en la zona que estén, sea en Mariel o sea otra, están afectados por el bloqueo norteamericano. Por ejemplo, ninguna de esas empresas puede exportar a Estados Unidos. Ninguna de esas empresas puede hacer negocio con una empresa norteamericana, aunque esté en otro país que no sea Estados Unidos. Es decir, hay prácticamente un cerco total en ese sentido. Los Estados Unidos han montado disposiciones a lo largo de todos estos años, desde el año 62, que han ido variando con el tiempo en una u otra dirección. Por ejemplo, en el año 79, producto de una coyuntura que se presentó en ese momento, se hizo una autorización especial para que empresas en terceros países le pudieran vender a Cuba, particularmente el caso de los alimentos. Esa decisión surge a partir de un litigio que se genera con Argentina, porque Cuba quería comprar una serie de productos cuando los gobiernos peronistas en los años 70 en Argentina, y las empresas norteamericanas dijeron que no le podían vender a Cuba, y el gobierno argentino dijo que si no le vendían se tenían prácticamente que ir del país. Eso crea un conflicto, y bueno, ese conflicto al final termina en una autorización que se genera con el gobierno de Jimmy Carter, que permite desde el 79, aunque esto se implementó a partir del 81, hacer ese tipo de operaciones, es decir, comprarle a empresas norteamericanas que no están en Estados Unidos, están en Argentina, están en otros países. Y eso le permitió a Cuba un cierto espacio, pero eso desaparece en el año 92 nuevamente con la ley Torricelli. La ley Torricelli vuelve atrás todas esas decisiones e implementa nuevas medidas. Entre ellas, la más importante es que barcos extranjeros que toquen un puerto cubano no pueden tocar puertos norteamericanos hasta 6 meses después, y además entran en una lista negra. Eso nos implica a nosotros que mercancías que vienen de Asia no las desembarcan en puertos cubanos, te la dejan en Bristol, Bahamas, o te la dejan en República Dominicana, o en Quinton, Jamaica, o en Veracruz, México. Entonces tiene que venir un barco cubano a cargar todas esas mercancías para traerlas para Cuba, lo cual eleva los costos de flete enormemente. Porque no quieren los barcos ser sancionados, y lo que te dejan la mercancía ahí, bueno, te recógela tú. Ese es un ejemplo claro de cómo esta situación nos afecta. Y después esto se fue apretando más todavía con la ley Helmut, que es una ley dirigida a perseguir financieramente las inversiones en Cuba, y es la ley que declara abiertamente la extraterritorialidad. Eso, bueno, hay una cláusula de la Helmut que no se ha aplicado, que es la que sanciona a empresas extranjeras o norteamericanas que hagan negocios con activos nacionalizados por Cuba de propiedad norteamericana. Esto creó un conflicto internacional de tal magnitud que simplemente esa cláusula no se ha aplicado, pero el resto de las cláusulas sí se aplican, y en este sentido, bueno, eso restringe que cualquiera que venga a invertir en Cuba no puede pasar por alto esa situación, es decir, corre un riesgo mayor invirtiendo en Cuba, y desde luego eso frena la inversión extranjera en nuestro país.
porque todo el que viene a invertir en Cuba sabe que se tiene que enredar con Estados Unidos. Y, por ejemplo, empresas que en Cuba tienen una alta presencia hoy día tuvieron que salir de Estados Unidos. El caso de Meliá, por ejemplo. Los hoteles Meliá, antes de invertir en Cuba, sacaron todos los negocios que tenían en Estados Unidos porque sabían que cuando se metieran en Cuba prácticamente iban a perder todo lo que tenían invertido en Estados Unidos. Entonces se paga un precio en ese sentido y lógicamente el que viene a invertir en Cuba pide que le compensen ese riesgo, porque no es invertir en cualquier parte, es invertir en un lugar donde te buscas una bronca con los norteamericanos que te puede costar millones de dólares en cualquier conflicto. Por lo tanto, eso te frena la inversión extranjera. El primer obstáculo que tiene la inversión extranjera en Cuba hoy es el bloqueo norteamericano, por el alto riesgo que eso implica. Y hay una última disposición que se conoce menos, está la Torricelli, está la Halliburton, y hay una que se llama las conclusiones del Comité para la Asistencia a una Cuba Libre, que lo implementó Bush en el 2003 y lo sacó las conclusiones en mayo del 2004, que prácticamente cierra todas las posibilidades de manejo financiero por parte de Cuba. Ya a partir de ahí es que se implementan todas las multas esas que mencionábamos anteriormente, porque prácticamente es un cerco completo, no ya utilizar dólar norteamericano, eso ni pensarlo, ¿no? Cualquier negocio que implique relaciones financieras con Cuba es perseguido con mucha más precisión a partir de lo que dispone esa ley. Fíjate si eso es fuerte, que a partir de la comisión esta para la asistencia a una Cuba libre, nos vimos obligados a sacar el dólar de la circulación interna. El dólar circuló en Cuba con la doble circulación monetaria desde el año 93 hasta noviembre del 2004. En noviembre del 2004 hay que sacar el dólar por una razón muy simple, y es que no, puede parecer contradictorio, no nos conviene que nos entren dólares porque después no los podemos sacar del país. Es decir, Cuba puede ingresar millones de dólares, ¿y cómo los sacamos? ¿Qué hacemos con ellos? Incluso eso es lo que explica el recargo del 10% al dólar cuando tú vienes a cambiar en Cuba, porque se trata de desestimular que entre esa moneda en Cuba, porque nos crea un problema. Esa es una de las situaciones más complicadas de los últimos años. ¿Por qué Cuba no quiere recibir dólares? Bueno, porque simplemente no los puede sacar. No puedes hacer nada con ellos. Te tienes que quedar con ellos aquí en Cuba y no puedes comerciar, no puedes hacer nada con esos dólares. Tener dinero y no poderlo utilizar. Exactamente. Profe, en el ámbito interno, Cuba lleva, o sea, en la parte económica tiene un reto muy grande. Y incluso el enemigo ha introducido ese ruido que la gente quizás lo repite con mucha frecuencia, de que el bloqueo es interno y no externo, y es un tema complicado. Hace varios años se anunció la unificación monetaria en Cuba, bueno, como bien usted explicado, después de que, o sea, circulaba paralelamente el dólar con el peso cubano, sustituye el dólar por el CUC, y Cuba está inmersa en este sentido. Y para un cubano quizás es difícil de comprender las afectaciones del bloqueo a esta gestión financiera interna de Cuba. ¿Influye realmente el bloqueo en esto? ¿Afecta al cubano de a pie, al cubano normal, a pesar de los beneficios que da la revolución? Bueno, son dos tipos de problemas distintos. El bloqueo es un obstáculo principal para el desarrollo del país, por donde quiera que lo mire, financieramente, comercialmente, tecnológicamente. Cuba está prácticamente limitada en este sentido para hacer un grupo de cosas que necesita para su desarrollo. Además de eso están los problemas que se derivan de esta situación internamente en el país. Si es mayor o menor la eficiencia económica, cómo tú logras que las cosas que se invierten rindan a tiempo. Eso tiene y no tiene que ver con el bloqueo porque, por ejemplo, ¿por qué no podemos descentralizar y que se compren las cosas que hacen falta en el momento que hacen falta? Porque simplemente tú no sabes dónde vas a encontrar las piezas para un camión o dónde vas a encontrar un grupo electrógeno para poder generar electricidad que no choque con las leyes del bloqueo. Porque hay productos que se crean en otras partes del mundo, pero si tienen un 10% de piezas de origen norteamericano, ese equipo está bloqueado. El Airbus, por ejemplo, el avión europeo, tú dices, bueno, Cuba, que no compre los Boeing, que compre los Airbuses. No, porque los Airbuses también tienen piezas norteamericanas y por lo tanto no lo puedes comprar. Hemos tenido que comprar los aviones rusos.
en ese sentido, que no tienen esas características, pero tampoco tienen, digamos, la competitividad, las prestaciones, etcétera, que tienen los aviones de la otra parte del mundo. Entonces, eso no te da eficiencia. Si tú tienes que comprar cuando puedes y no cuando quieres, ya eso te deja un freno enorme a la eficiencia económica interna. Y te obliga a dirigir la economía muy centralizadamente, porque no puedes simplemente dejar que, digamos, cada empresa haga el comercio exterior por su cuenta. No puede ser, porque se equivocan y pierden todo el dinero en cualquier contrato. Entonces eso te obliga a dirigir de una forma que no es racional desde el punto de vista económico, muy centralizada, y eso lógicamente te limita la eficiencia económica interna. Por ahí te entran los efectos del bloqueo. Si eso no existiera, bueno, otro gallo cantaría, no solo por los recursos, sino por la forma de dirigir. Yo pienso que el bloqueo nos ha afectado mucho financieramente, pero también mucho en el sistema de dirección de la economía, porque te obliga a tomar decisiones que no son decisiones eficientes en la economía. Por ejemplo, si a ti te dicen, bueno, trata de comprar piezas de repuesta para este equipo, que tú sabes que no sabes dónde la vas a comprar, y encuentras un lugar donde la puedes comprar, ¿qué tú haces? Compra todas las que puedas. Entonces te llena un almacén de piezas que te pueden durar años ahí, pero eso es un recurso congelado, que en situaciones normales tú comprabas las que te hacen falta para el año que viene o las que te hacen falta para 2 o 3 años, no todos los que pudiste comprar. Y a veces compras un equipo y cuando vas a comprar las piezas de repuesto, los americanos compraron parte de la empresa y no puedes comprarla. Eso nos ha pasado. Nos pasó con los grupos electrógenos en el 2004. Compramos una serie de grupos electrógenos y cuando fuimos a comprar las piezas de repuesto resultó que los americanos, que persiguen eso además, compraron y ya no pudimos adquirir las piezas de repuesto de equipos que ya teníamos y tuvimos que recomprar otros equipos. Eso le hace una afectación enorme al país. Y además ellos están conscientes de eso. Hay declaraciones del Departamento de Estado diciéndote hasta la cantidad de dinero que van a perder Cuba con las medidas que ellos están tomando. Es decir, no es una cosa que ni lo oculten ni cosa por el estilo. No. Está clarito que es una guerra dirigida con toda conciencia. Ya después, de manera hipócrita, se aparecen en Naciones Unidas diciendo que ellos no afectan tanto a Cuba, que Cuba puede comprar alimentos, que existe esa posibilidad que desapareció en el 92, reaparece con otras características en el 2000 con Clinton. A partir de los ciclones que afectaron a Cuba y un determinado nivel de relaciones que se creó en ese momento, Clinton aprueba que se vendan alimentos y medicina, pero fundamentalmente alimentos, con una ley que es ley de modificación de las sanciones, que autoriza eso, a comprar en Estados Unidos. Pero esa ley tiene 2 cosas. Una, tiene una segunda parte, porque para que le aprobaran eso en el Congreso tuvo que hacer una concesión. ¿Qué concesión es esa? Prohibir el turismo a Cuba, completamente. Esa ley es la que prohíbe que haya turismo norteamericano a Cuba como turismo. Puede venir un visitante y, bueno, indirectamente hacer turismo, pero así, compañías organizando turismo a Cuba, no puede haber. Eso es una parte, lo que se aprobó. Pero después la aplicación de esa disposición es muy complicada, porque Cuba sí puede comprar alimentos en Estados Unidos. Primero, tiene que pagar por adelantado. Segundo, no puede pagar en dólares aunque compre en Estados Unidos. Tercero, los barcos no pueden ser barcos cubanos ni barcos arrendados por Cuba, tienen que ser barcos norteamericanos. Entonces el barco viene cargado de productos norteamericanos para allá y se va vacío para Estados Unidos. Eso encarece el costo tremendamente. A pesar de eso y con todas esas dificultades, Cuba llegó a comprar en el año 2008 alrededor de $700 millones en productos norteamericanos. Por la distancia, siendo a precios iguales que a los que se venden en otros países, la distancia es muy corta entre Cuba y Estados Unidos. El pollo congelado, no es lo mismo montar el pollo congelado en Nueva Orleans y traerlo a Cuba, que son 2 días, 3 días de navegación, que comprarlo en el puerto de Santos en Brasil, que son 15 días de navegación. Entonces, cuando se ha podido, se ha comprado. Ahora las compras están en un nivel de alrededor de 200 millones nada más, porque es imposible que el país pague adelantado, cubra todos los costos adicionales, no puede pagar en dólares, tiene que pagar en otra moneda para que esa moneda después se convierta en dólares y pueda efectuarse el pago en Estados Unidos. No es un comercio normal, es un trato totalmente anormal de relaciones comerciales. Nadie en el mundo comercia así. Una guerra abierta. Es una guerra abierta. Claro. Todo esto, desde luego, ni una palabra en los medios de prensa norteamericanos, para que esto salga por algún lugar, eso es... Fíjate si el cierre informativo es fortísimo, que la visita de Díaz-Canel a Naciones Unidas no fue reportada por ningún medio norteamericano. Ninguno. Díaz-Canel no existió.
presidente con una gira amplísima dentro de Estados Unidos y nadie... No existió. Hay compañeros de la UP que estuvieron buscando a ver, bueno, por dónde repercutió, por ningún lado. Porque es una orden que hay, de esto no se puede hablar y se acabó. Es bloqueada informativamente también Cuba. Y después son medios libres y son una prensa... Eso como el programa, otro con ese cuento. Profe, ya para concluir, hemos visto, o por lo menos en política, Trump empezó de manera muy agresiva. ¿Ha tenido esos efectos en el bloqueo? ¿Se ha recrudecido? ¿Ha habido un retroceso en la administración Trump? Sí, cómo no. En primer lugar, las medidas que adopta Trump en junio del 2017 refuerzan todo lo que se venía existiendo anteriormente. No quitó la posible venta de productos alimenticios, no rompió relaciones diplomáticas, pero todo lo demás prácticamente se ha fortalecido a partir de esa decisión. Y sobre todo ha atacado uno de los puntos que es una de las cuestiones que más le da ingreso a Cuba en este momento, que es el turismo. Producto de las amenazas de que Cuba es un país inseguro, toda esta campaña de la guerra sónica, de los funcionarios que son afectados por sonidos que nadie ha podido demostrar, crea un ambiente dentro de Estados Unidos de que Cuba es un peligro y eso tiene su clasificación. Ahora recientemente rebajaron de zona, creo que de zona peligrosa a zona donde hay que tener cuidado. Pero cualquiera que diga, yo quiero viajar a Cuba con todas las disposiciones, porque ellos tienen 12 categorías para poder viajar al país. Supón tú que cumplas todos los requisitos de una de esas categorías. Cuando la persona escucha que es un país peligroso, que es un país con el que hay que tener cuidado, etcétera, etcétera, dice, no me voy a meter en ese rollo, me voy para Cancún, me voy para República Dominicana, pero a Cuba ni soñarlo. Por eso bajó el 43% de los visitantes norteamericanos prácticamente en el primer semestre de este año. Es decir, es una forma de incrementar lo poco que existe de visitas, etcétera, que crecieron después de la decisión de diciembre del 2014, crecieron efectivamente los visitantes norteamericanos, llegaron a más de 800.000, pero este señor inmediatamente se dedicó a bloquear eso. Y además otra medida que no es exactamente repercutiva en términos de ingresos, pero sí en términos políticos. Y es la decisión de que Cuba es decir, la embajada en Cuba no otorga visa para viajar a Estados Unidos. Eso es una barbaridad. Ahora tú tienes que ir a Guyana, tienes que ir a Colombia, tienes que ir a X lugar para gastarte el dinero del viaje, pagar allí, ver si te dan la visa, porque nada te asegura eso, y entonces de ahí conseguir la visa para viajar a Estados Unidos. Eso crea una presión interna enorme, porque toda la gente que vive en Estados Unidos, que normalmente viaja a Cuba, o los cubanos que viajan a Estados Unidos, de allá para acá pueden venir, pero de aquí para allá no pueden ir. Entonces, es una medida de mucha fuerza desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la presión social que te crea, porque te crea una serie de problemas, que no tiene dinero para ir a Guyana, sacar una visa para ir a Estados Unidos, a jugársela. Se ha calculado que eso vale $3.000 el trámite. No todo el mundo tiene $3.000 para gastarse en eso, aparte de los gastos de viaje. Entonces, es otra medida fortísima. Y la última que tomó fue una lista de 179 instituciones y personas con las cuales está totalmente prohibido ningún contacto de nadie que esté sometido a las leyes norteamericanas. Ahí están todas las entidades del turismo, particularmente Gaviota, están toda una serie de funcionarios, etcétera, 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 donde prácticamente es un trato con el enemigo si tú simplemente entras en conversaciones con ellos. Es decir, ha fortalecido la presión de bloqueo contra Cuba de una manera terrible. Además, Obama hizo una proclama presidencial en octubre del 2016 donde establecía cuáles eran los pasos a seguir en la normalización de las relaciones con Cuba. Eso lo voló en pedazos. Las nuevas directivas de seguridad nacional, porque todo esto además se presenta como un tema de seguridad nacional, como si Cuba fuera una amenaza para los Estados Unidos. Bueno, pues las directivas de seguridad nacional aprobadas en junio del 2017 por el señor Trump echaron abajo toda esa proclama. Es decir, ya no existe nada que te diga que ellos están interesados ni van por el camino de normalizar relaciones. No. Es hostigar al régimen, como le dicen ellos, el régimen de Cuba para provocar un cambio de régimen. Es decir, volar en pedazos el socialismo aquí y volver al capitalismo otra vez. Eso es lo que está detrás de todas estas decisiones. Exacto, y no vale que primero era que si era con los Castro, ya hay un nuevo presidente y al final la esencia es el socialismo, que es
No, ellos lo que te ponen como requisito para evaluar si normalizan las relaciones con Cuba son cosas inaceptables, que hagan cambios que estén de acuerdo a las políticas de democracia que cree Estados Unidos que deben existir, que haya esto, que haya lo otro, que haya aquello, es decir, cambiar el régimen interno de Cuba, porque ellos dicen que tiene que ser así, y entonces veríamos si normalizamos las relaciones después que hagan todo eso. Ningún país puede aceptar eso. Y en el ámbito internacional, esta nueva provocación que quisieron montar en la ONU también... Todo está dirigido en ese sentido. Una última cosa que es importante. Se ha calculado cuánto se beneficiaría Cuba si se libera del bloqueo. Y crecería el PIB 2% más todos los años. Es decir, si crecemos 2% ahora, sin bloqueo creceríamos 4%. Es decir, es un impacto importantísimo. Para aquellos que piensan que el bloqueo es... No, el bloqueo sí impacta en la economía cubana. Y la segunda cosa es el impacto que tiene para los norteamericanos que tienen intereses en negociar con Cuba. Hace poco salió nuevamente el interés del llamado lobby agrícola norteamericano, que son los que nos venden a nosotros productos, diciendo que Cuba tiene un mercado potencial de $2.000 millones para ellos que no han podido explotar. Es decir, están perdiendo ese dinero porque cuando Cuba compra, y esto es una cosa interesante, aunque compre un producto, no sé, arroz, sí, pero es que compra arroz para 11 millones. Es decir, las compras son gigantescas de una sola vez. Y eso, lógicamente, es un gran negocio para un productor medio, un productor pequeño. Y ellas están tratando de defender que se normalicen las relaciones con Cuba, pero ese lobby no tiene la fuerza suficiente como para cambiar la situación, por lo menos ha sido así hasta ahora en el Congreso. Y la otra cosa es el turismo. El potencial turístico, si se levantaran las prohibiciones que hoy existen del turismo norteamericano, viajarían 2 millones de turistas más a Cuba. Es decir, en vez de 4.700.000, tendríamos 6.700.000 en un par de años viniendo a Cuba. Es decir, hay una serie de cosas que está demostrado que pierden también del lado allá, pero no son gente que influye en las decisiones del grupo que gobierna. Y por eso esas cosas no caminan. Exacto, si el bloqueo no fuera efectivo en la parte económica, no enfrentaran todas esas votaciones en la ONU, se gastaran en recrudecerlo cada año como hacen. Entonces ya, profe, creo que lo fuimos viendo todo. En fin, Cuba sigue imposibilitada de usar el dólar en sus relaciones económicas, se ha recrudecido el bloqueo y nada, hay que seguir trabajando como hemos venido hasta ahora. Si llevamos ya formalmente 56 años, 56 desde el 62 para acá, hay 56 años, o pon los 60 años, con estas circunstancias, bueno, pues hay que seguir, lo que se ha hecho a pesar de todo eso, y hay que seguir, no hay otra alternativa, porque es impensable que con este señor se vaya a levantar el bloqueo. Es decir, eso sí lo podemos dar prácticamente como un hecho, porque no hay más que ver las acciones que este hombre ha asumido. Y eso no apunta a un entendimiento con Cuba, ni siquiera las posiciones que tuvo Obama de cambiar el método. Porque de Obama lo que se planteó en definitiva no es admitir a Cuba tal y como es, era cambiar el método, el bloqueo es ineficiente, vamos a aplicar otros métodos. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, el cambio de régimen. Exacto, que Obama tampoco aprovechó al máximo sus prerrogativas ni todo. Hizo cosas que no se puede negar que fueron positivas, pero no cambió el bloqueo. No cambió el bloqueo en esencia. Para nada. Profe, muchísimas gracias por su Bueno, gracias a ustedes.